Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a este miércoles de crecimiento en Amistad Boca. Y como siempre, es un gusto poder estar aquí y compartir lo que Dios habla a nuestros corazones, ¿verdad? Porque sabemos que es de edificación, de crecimiento para nuestras vidas, pero lo más importante es que pongamos acción sobre ello. Porque si no ponemos acción, nos quedamos ahí, enanos, y no crecemos. Y como hoy es un miércoles de crecimiento, vamos a compartir este tiempo y vamos a crecer juntos en la palabra de Dios y en lo que Él desea hablar a nuestros corazones. Voy a tomar como base versículo 9 del capítulo 7 de Deuteronomio. Nos vamos a ir a el libro de Deuteronomio, que se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es el quinto libro de la Biblia, y te voy a invitar a que lo abras ahí y posteriormente oremos. Dice así Deuteronomio 7, versículo 9. Yo te voy a leer, la versión Reina Valera contemporánea. Si tú tienes la Reina Valera 60, es lo mismo, solamente que sin el soy, sabemos, fuisteis y venisteis. ¿Sale? Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 7, 9. Sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios. El Dios fiel que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y este tema se llama ¿y qué de mi generación? Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú trayendo la frescura de tu Espíritu Santo para poder comprender, entender y poner por obra esta palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, he titulado a este tema, ¿y qué de mi generación? Y fíjate que en la palabra de Dios para todos, dice ese versículo de esta manera: entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Aquí dice, sábelo bien, y aquí dice, reconoce ahora. Entonces tenemos que tener el entendimiento por el conocimiento de una relación con Dios, que Él es el único Dios y que Él es un Dios fiel. Y cada uno de nosotros hemos sido testigos de ese amor fiel de Dios para nuestras vidas. Todo el versículo, a partir del versículo 6 de este capítulo 7 de Deuteronomio, hasta el versículo 11, habla de un pueblo que vive en santidad para el Señor. El título aquí en mi Biblia dice, un pueblo santo para el Señor. Y te voy a leer para que nos pongamos un poquito en el contexto. Dice, tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa,
Por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto. Sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero que da su merecido a quien lo aborrece, a quien lo odia, no se tarda en destruirlo, él mismo le da su merecido. Así que cumple con los mandamientos, estatutos y decretos que hoy te mando cumplir. Amén. Gracias, Señor. Y pues bueno, nos vamos a detener un poquito en esta escritura, a meditar un poquito acerca de las generaciones. Esta palabra traía ya un buen rato dando vueltas en mi mente y yo creo que es porque en el día a día, ¿verdad? Vamos pasando diferentes situaciones como matrimonios, pasamos etapas como padres, como hijos, y en cada una de estas etapas Dios marca algunas características en nuestras vidas. Y hablar de generaciones no es exclusivo del tiempo, no es exclusivo de ciertas características que nos han permitido clasificarlas. Académicamente hablando, marcamos una generación como el grupo de estudiantes, ¿verdad?, que cumplieron un ciclo. Y de la misma manera podemos hablar de la tecnología. Ahora hay, creo, cuarta, quinta generación en los teléfonos, en los dispositivos móviles. Y asimismo, de acuerdo a la época en la que nacimos, los seres humanos hemos sido clasificados en diferentes generaciones, ¿verdad? Y aunque existen varias teorías o divisiones generacionales, las más usadas son 4. Los baby boomers, que son individuos nacidos entre 1946 y 1965, lo cual los posiciona entre los 57 y los 76 años, que en nuestro caso son nuestros padres, ¿verdad? Para nuestros hijos son sus abuelos. Y la generación X, que es la que abarca a quienes nacieron a partir de 1965 hasta 1982 y tienen entre 57 y 40 años aproximadamente. En un grupo de amigas decíamos, ¿tú tienes 40 y poquitos o 40 y muchitos? ¿No? Yo le digo, no, yo ya no tengo 40 y muchitos, ahora tengo 50 y poquitos. Pero bueno, ahí estamos, en esa generación X. Y está la generación del milenio, que está conformada por las personas nacidas entre 1981 y 1996. Es decir, están entre los 25 y los 40 años, ¿verdad? Y la generación Z, que son los nacidos después de 1996 hasta hasta el 2012, que es lo que más o menos están considerando, y son conocidas ahora como los centennials, como la generación de cristal, como todas estas generaciones, ¿no?, que tienen entre los 7 y los 22 años de edad. Pero entonces, ¿qué es una generación? Ya dijimos que puede ser catalogada por ciertas décadas, por cierto tiempo, por ciertos ciclos, pero la palabra generación tiene diversos significados. El diccionario de la Real Academia Española la define como una sucesión o series de descendientes en línea recta, un grupo de personas que nacieron en años o décadas cercanas y que por haber recibido influencias educativas, culturales o sociales semejantes, se comportan de una manera similar, ¿sí? Bíblicamente hablando, el significado de la palabra generación no difiere mucho de las definiciones anteriores. La palabra generación proviene del hebreo dor, que significa círculo, y se refiere a un grupo de personas o descendientes que nacen aproximadamente en un mismo tiempo. Para ejemplificar un poco podemos ver Génesis 7:1, donde Dios le habla a Noé. Sabemos que Él le manda
hacer el arca porque ha subido la maldad del pueblo delante de la presencia de Dios y él se ha dolido en su corazón haber creado al hombre y dice, voy a raerlo de la faz de la tierra. Y en Génesis 7:1, Jehová le dice a Noé, entra tú y toda tu casa al arca, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Está hablando de una generación perversa, ¿verdad? Sin embargo, Noé se mantuvo fiel a Dios, honrándole, obedeciéndole. Y él le dice, entra tú y tu casa, porque yo he visto que tú me has honrado, que tú te has mantenido fiel a mis principios. En Job 42:16, después de todo, ¿verdad?, lo que sabemos que aconteció en la vida de Job, dice que Job pudo ver a todos sus hijos, a sus nietos y sus bisnietos hasta la 4ª generación, pues él llegó a ser un hombre muy longevo y dice la palabra que él vivió 140 años. Entonces estamos viendo que Dios aquí hace referencia, ¿verdad?, a esas generaciones. Y volviendo al versículo 9, dice que él cumple su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos. Entonces, primero tenemos que conocer al Señor como nuestro Dios, como nuestro Señor, sabiendo que Él es un Dios fiel, pero que también es un Dios justo. Hace también referencia la palabra generación a la gente que posee una forma similar de ser y generalmente esta es heredada por sus antecesores. En la Biblia se refleja tanto la generación de perversos o de malos, como acabábamos de leer, ¿verdad?, como la generación de los justos. En Deuteronomio 32, versículos 4 y 5, dice, Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. Somos perversos por nuestras propias concupiscencias, dice la palabra, por nuestros propios deseos, cuando nos sentimos autosuficientes y dejamos a Dios para nuestras necesidades y no para nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Dice el versículo 5, la corrupción no es suya, sino de sus hijos, que son gente torcida y perversa. Está hablando de una generación que no reconoce los caminos del Señor, que ha inclinado su corazón a sus propios deseos, a sus propios pensamientos, a sus propios anhelos y no a la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, habla de una generación de justos. Dice el Salmo 14:5, pues van a temblar de miedo porque Dios está a favor de los justos. El 112:2 dice, sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Y aquí es donde vemos, ¿verdad?, esta dualidad en las promesas de Dios, porque dice, Él es Dios fiel que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos. Entonces tenemos que aprender a caminar en la perfecta voluntad del Padre. Dios es un Dios generacional, es un Dios que trasciende las generaciones. Y generalmente como individuos estamos preocupados y ocupados en nuestra siguiente generación. Te voy a comentar algo muy rapidísimo. En mi familia hay 4 generaciones que bailan danzón o que bailaron danzón. A mi abuelo le encantaba, se nos hace un género
es un baile de salón, se nos hace un género elegante que no es tampoco tan fácil de practicar. Sin embargo, a mi abuelo le gustaba y los nietos tomamos el gusto, así como sus hijos, de escucharlo en el radio. Hoy tú ya tienes un dispositivo, programas qué música deseas escuchar, pero antes se apegaban en las casas, ¿verdad?, rigurosamente a un programa de radio. Y entonces había un programa de danzones que a mis abuelos les gustaba escuchar. Por ende, mis padres siguen como que con esa tradición, ¿verdad?, de seguirlo escuchando, así como otros programas que también nos deleitaban el oído, porque además tenías que imaginarte las cosas. Y ese gusto por el danzón llega a nuestras vidas, a mí y a mis hermanas, quienes desde corta edad comenzamos a aprenderlo y lo pudimos practicar. Y en ese deseo del gusto por este género musical, nosotros, bueno, en mi caso, se los inculqué a mis hijos. No es que lo bailen y no es que hagan presentaciones, pero auditivamente es una música muy agradable, ¿no? Y te estoy hablando de 4 generaciones del gusto por este género musical. Sin embargo, tristemente podemos decir que solamente hay 2 generaciones que aman a Cristo con todo el corazón. Y esto muchas veces es por falta de conocimiento. Pero qué importante es que cuando hemos sido llamados por el Señor, hemos sido rescatados, podamos seguir heredando esto a nuestras generaciones, ¿verdad? Te decía yo aquí, muchas veces estamos ocupados y preocupados porque nuestros hijos, nuestros nietos conozcan, ¿sí?, algunas tradiciones o costumbres familiares y que estas costumbres y estas tradiciones continúen a nuestras siguientes generaciones. Quizás si tú tocas un instrumento, procuraste que alguno de tus hijos lo tocara. Si eres ministro, ¿verdad?, que ellos también siguieran ese camino. Si eres médico, en fin, cuando venimos a Cristo, también nosotros anhelamos que nuestras próximas generaciones se encuentren con Él, que le conozcan y que le sirvan. En muchas ocasiones Dios se revela como ese Dios de 3 generaciones. Vemos las generaciones de los padres. Dios se presenta en varias ocasiones como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y podemos ver que en Abraham está el llamado. Yo así lo entendí ahora que meditaba en esta palabra. En Abraham está el llamado, ¿verdad? Cuando le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y él decide obedecer a Dios. En Isaac está la herencia, es el hijo de la promesa. Y en Jacob se encuentra la disciplina. Dios forma un carácter. Y cada uno de nosotros conoce la historia de estos varones, y no nos vamos a detener ahí, sino que Dios tiene un propósito específico para cada generación y Él se da a conocer de una forma muy particular a cada una de ellas. Y así como nosotros podemos identificarnos naturalmente a la generación que pertenecemos, como yo te decía, yo pertenezco a la generación X porque estoy en ese rango de edad, de igual manera podemos identificarnos en las generaciones espirituales. Somos de la generación de Abraham, hemos recibido el llamado. Somos de la generación de Isaac o de la de Jacob. Y déjame decirte que cuando yo trataba de ubicarme en esta generación, yo decía, pues bueno, mi familia no ha venido caminando en el camino del Señor como Él lo ha establecido. Hay temor de Dios, pero no conforme a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, yo he recibido el llamado.
Yo soy la generación de Abraham, pero ¿sabes? También soy la generación de Isaac, porque soy la promesa de alguien que se puso en la brecha a orar por mi generación. Entonces soy hija de la promesa otorgada a un anciano, a una anciana, a una generación de los baby boomers que oró por su siguiente generación. Y ahora también es mi promesa, ¿sí? Y también tengo que ser la generación de Jacob, porque tengo que entrar en disciplina, tengo que entender, tengo que conocer a Dios personalmente para poder dar una herencia a mi siguiente generación. Entonces tenemos que ubicarnos en cada etapa de nuestras vidas en el conocimiento del Señor en estas generaciones. Y sabes, creo firmemente que hemos transitado, tú y yo, por cada una de ellas. Como Abraham, hemos recibido el llamado, pero también somos esa generación de Isaac, la herencia de alguien que estuvo a la brecha por ti y por mí. Y al igual que Jacob, hemos sido disciplinados para enderezar nuestros caminos y ser de bendición para otros. Y te comentaba que como padres, como abuelos, nos preocupamos y nos ocupamos de la siguiente generación. Y está bien, porque bueno, yo he visto a mis hijos crecer ahora en la palabra y en el amor de Dios. Y es muy gratificante cuando tú ves hacia atrás, hacia el pasado en Cristo, y puedes ver niños que te imitan en el amor al Señor, en el servicio al Señor, que aprenden a amar a Dios porque tú le amas, pero es por imitación, por ejemplo. Pero qué hermoso es cuando tú ves a tus hijos que se han despojado del Dios de sus padres para que ahora sea su Dios, y ellos le amen con todo el corazón, y ellos decidan servirle y conocerle más cada día. Y está bien, porque es nuestro deber instruir, guiar y lanzar a nuestros hijos. Pero Dios me confrontaba fuertemente, y por eso el título, ¿y qué de mi generación? Porque, ¿qué estoy haciendo por mi generación? ¿Qué estoy haciendo por mis hermanos, por mis hermanas, por mis primos? Sí, hubo un Abraham, pero también hubo un Lot. Hubo un Isaac, pero también hubo un Ismael. Hay un Jacob, pero hay un Esaú. Entonces, no hemos terminado de cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha llamado en instruir a nuestra siguiente generación. Pero ¿qué estoy haciendo con mi generación? No es suficiente que Él me haya alcanzado. No es suficiente que Él me haya rescatado. Hoy yo tengo que ser luz y sal en mi generación. Que así como en la época estudiantil, en nuestra generación quizás de la carrera, unos a otros nos animábamos. De pronto te juntabas, ¿verdad?, para estudiar, para trabajar juntos, para sacar el proyecto. Que hoy cada uno de nosotros pueda ponerse a la brecha por nuestra generación, porque hay gente a nuestro alrededor que se está perdiendo, que no está siendo alcanzada, y nosotros hemos sido llamados para hacer esa luz en medio de las tinieblas, para hacer esa sal que dé sabor, pero que también detenga la corrupción, y seamos vistos como lo fue Noé, que decía: tú me has sido fiel en esta generación, en medio de esta generación, pero que podamos extender esos ríos de salvación a toda nuestra generación. Dice, ¿qué estamos haciendo con nuestras generaciones? ¿Estamos como el pueblo en el Éxodo, esperando su venida? Así estuvo el pueblo, ¿no?, dando vueltas
hasta que pereciera toda esa generación que murmuró, que se quejó, hasta que pudiera la siguiente generación a la tierra prometida? ¿O somos como Daniel y sus amigos en cautividad? Fíjate, el pueblo de Israel ya había sido libre y en medio de su libertad no honró al Señor. Y esa generación, dice su palabra, que pereció y no entraron a la tierra prometida hasta que no pereció el último de ellos. Sin embargo, Daniel y sus amigos, en medio de la cautividad, decidieron marcar la diferencia en su generación. Y Nabucodonosor reconoció a Dios a través de la vida de estos jóvenes. El Señor ha inspirado a su iglesia al servicio generacional. En Lucas 19:10 leemos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes? Yo en algunas ocasiones le dije al Señor, yo ya me cansé de hablarles, yo ya me cansé de invitarles, yo ya me cansé de decirles, oye, va a haber una reunión de matrimonios, va a haber una reunión de mujeres y se pone padrísimo. Señor, yo ya me cansé. Sin embargo, el Señor me decía, no te canses de hacer el bien, porque hubo alguien que no se cansó y no se dio por vencido por ti. Y así que, además, el Señor no quiere que nadie, escúchalo, que nadie se pierda. Así que es nuestro trabajo el poder seguir trabajando en nuestra misma línea, en nuestra generación. Dice el Salmo 110:3, proclama, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. El salmista proclama, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y Hebreos 1, del versículo 1 al 3, nos recuerda que Jesús está coronado a la diestra del Padre y la iglesia que Él compró con su sangre se le ofrece hoy para servirle a Él con el sagrado propósito del Padre en nuestras generaciones y en las posteriores. Y cada uno de nosotros, al igual que Pablo, debe de declarar, como lo hizo él en Filipenses, y reconoce que sus vidas tienen un solo dueño, Jesucristo, el Hijo de Dios. La iglesia del primer siglo, o la primera iglesia, o la iglesia primitiva como la conocemos, sirvió a su generación. La iglesia de hoy está llamada, amado, a servir a nuestra generación, a la generación presente, a fin de que las diversas necesidades que hay en ella sean ministradas para salvación, para sanidad, para restauración, para liberación y para vivir como Él lo desea. Como iglesia gloriosa tenemos que cumplir con el Señor. Su refrescante presencia nos ha inundado para ser testigos de las buenas noticias de salvación para todos aquellos que quieren, como un día lo hicimos nosotros, venir ante Él y lavar sus pecados en la preciosa sangre del Cordero. Así que retumben en nuestra mente, pero en nuestro corazón, Deuteronomio 9:7, que dice que Él es un Dios fiel, que cumple su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos, dice la promesa, hasta 1000 generaciones. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que viene a refrescar nuestras mentes y a vivificar nuestro corazón. Señor, que cada uno de nosotros pueda ser confrontado, que pueda ser animado a ser esa luz en medio de nuestra generación, que pueda ser retado, Señor, a ganar más almas en nuestra línea generacional
para ti, para tu gloria, porque ese es tu deseo, Señor, que nadie se pierda y que todos vengamos al arrepentimiento, que no nos conformemos con haber alcanzado, Señor, un lugar en tus atrios, sino que más, Señor, más vengan al conocimiento de tu verdad. Capacítanos, Señor, danos la sabiduría, danos la estrategia, Señor, danos ese denuedo y esa pasión por ir por aquellos, Señor, que están a nuestro alrededor, que son nuestros pares, como se dice, que son nuestros colegas, que son nuestros bros. Señor, ayúdanos a ir al rescate de nuestra generación, no con nuestras fuerzas, sino con tu Santo Espíritu, porque además tenemos el tesoro preciado, Señor, de tu restauración en nuestras vidas. Hoy podemos hablar de lo que un día fuimos y de lo que hoy somos en ti, porque somos vidas restauradas, porque somos vidas transformadas, porque somos vidas, Señor, que hoy te dan honra y gloria sin religiosidad, sino por amor a ese rescate que hemos recibido. Que cada uno de ellos, Señor, pueda ser impactado por el testimonio de transformación de nuestras vidas, como tú lo has hecho, Señor, por nuestros matrimonios restaurados, por nuestros hijos transformados, que podamos ser, Señor, esos testimonios vivos, esas cartas abiertas, como decía Pablo, Señor, leídas por todos los hombres, y más vengan al conocimiento de tu verdad y a la salvación y vida eterna. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, amada familia, es un gusto haber podido compartir con cada uno de ustedes esta palabra. Y bueno, nos reta, a mí me retó el Señor. ¿Y qué de tu generación? ¿Qué vas a hacer? No te puedes conformar. Y no podemos conformarnos por haberlo obtenido ya nosotros, sino que podamos ser esa extensión de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios a nuestra generación presente, porque para eso ha sido llamada la iglesia, para proclamar su nombre en medio de nuestros tiempos. Y bien, familia, pues les recordamos y les damos gracias por sus diezmos y ofrendas. Ya saben que nos las pueden hacer llegar también a través de una transferencia, de un depósito. Y si no, te esperamos en nuestras reuniones el día domingo, a nuestra primera reunión a las 11 de la mañana, la segunda a la 1 de la tarde, y que también por ese medio lo puedas hacer llegar. Te recordamos que seguimos con nuestro banco de alimentos. Ha sido una gran bendición en todo este tiempo el poder ser esa extensión del amor de Dios a las familias que han estado pasando por situaciones económicas difíciles. Y bueno, regístrate para nuestras reuniones y para nuestra reunión especial de aniversario, la cual será el 28 de agosto, una sola reunión a las 12 del día, por lo que es súper importante que hagas ya el apartado de tus lugares. Nos vemos y que tengas una excelente semana, un excelente día. Gracias.